Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo capítulo acá en su canal de podcast. Quiero darle la bienvenida a un doctor, en este caso es el doctor Rodrigo Carlos Parce Cardoso. Es un invitado muy especial a la cual quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Un gusto poder hablar contigo el día de hoy. Bienvenido, Rodrigo. Espero que podamos tener una conversación bastante amena, bastante interesante acerca de tantos temas que hoy en día se puede tratar. Cuéntame un poco, Rodrigo, ¿qué vienes haciendo? Bueno, a ver, me considero un médico epidemiólogo enfocado en investigación clínica. Tengo una predilección por la investigación en investigaciones, o sea, en enfermedades infecciosas y el control de enfermedades infecciosas en general, vigilancia epidemiológica y entender mejor cómo se transmiten. Pero también tengo un compromiso bastante serio con Health System Research, o investigaciones en sistemas de salud, intervenciones en salud, desde un punto de vista de CBPR, que se conoce como Community Based Participatory Research, que es básicamente un modelo de hacer investigación que trabaja con las comunidades que se investigan para diseñar las preguntas de las investigaciones, eh, y que estas preguntas respondan mejor a las necesidades de estas comunidades, no solamente a la curiosidad de los investigadores, sino también a las necesidades de estos grupos especiales que se están estudiando, ¿no? Entonces es un montón de aspectos. Y en mi tiempo libre me gusta mucho nadar y manejo bici y hago mucho hike en diferentes lugares, y que es parte de un balance de vida, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Cómo así nace ese deseo, Rodrigo, de poder dedicarse tanto a la epidemiología, pero ya con un enfoque tanto a la investigación? O sea, ¿qué es lo que eh, te produce, digamos, esa motivación? Tengo que ir muy atrás para responder esa pregunta. Si le preguntas, digamos, al Rodrigo Carlos cuando tenía 10 años, y le preguntas qué quiere hacer de grande, él te hubiera dicho que quería ser político o estar encargado de alguna manera de la administración pública, ¿no? Y la razón principal para eso era porque tenía una motivación de tratar de mejorar la vida de los demás, ¿no? Tratar de poder construir un mejor país, una mejor ciudad, una mejor comunidad, poder dar un poquito de estructura, no solamente desde el uno a uno, sino más bien hacia lo que estamos construyendo todos en conjunto. Pero a lo largo de esos, no sé, de mi madurez, adolescencia, me fui desencantando de la política en el país, en este caso Bolivia, de que es el lugar donde me crié, y tiene muchos intereses personales, mucha corrupción, muchos otros temas que un poco desencantaron mi mirada, ¿no? Cuando salí bachiller, yo salí muy joven de colegio, salí a los 16 años, entonces estaba todavía tratando de entender cuál iba a ser mi rol, ¿no?, en el mundo. Entonces estaba en esa encrucijada de seguir manteniendo tal vez una idea más social, estudiar derecho, sociología, o irme más algo más práctico como la medicina, ¿no? Que tal vez me podía permitir ayudar de alguna manera, pero ya más directamente, sin tener que pasar por todo el proceso de la estructura administrativa. Eh, Hice algunas como rotaciones con médicos, abogados, sociólogos conocidos de mi familia, para un poco entender cómo trabajaban y qué les gustaba y demás. Y me pareció un reto interesante la medicina. Me pareció como que cosas que no había conocido mucho antes, a pesar de que en colegio sí, mi colegio nos dividía en áreas de conocimiento, y yo ya llevé gran parte de anato, histo, embrio, en tercero y cuarto en esa época era medio, ¿no? Que ahora creo que es como quinto y sexto de secundaria acá en este país. Y bueno, los últimos 2 años, ¿no? De high school o de colegio. Y bueno, sí, o sea, sentí como que era algo interesante y que me gustaría dedicarme a eso. Entonces entré a la facultad con una mirada bien en blanco del área, a pesar de que tenía esas rotaciones que hice, un poco de cómo se hacía o qué no se hacía. No tengo familiares médicos, entonces como que no tenía mucha idea de qué es realmente lo que esperaba, ¿no? Esos primeros años han sido interesantes, de alguna manera me ha ayudado a entender un poquito de qué se trataba la carrera. Me enamoré, por ejemplo, del anfiteatro, vivía ahí, o sea,
prácticamente en un carnicero, hacía los preparados de 4 o 5 grupos a la vez, vivía y era el presidente de mi año, entonces manejaba las llaves del boliche si no me votaba podía quedar. Pero era interesante, me gustó mucho, fue una dinámica interesante. Y posterior a eso, tuve un año sabático, fui a viajar, después de primero, fui un tiempo a Estados Unidos, estaba en la costa este y demás. Cuando volví, ya volví un poco refrescado y quería enfocarme en algo que había conocido de Estados Unidos, pero también con gente de Bolivia, que era la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, FIMSA. Y fundamos en ese momento la localía de San Simón, que antes no existía. Y FIMSA tenía una estructura internacional, nacional y local, ¿no? Entonces tiene estas estructuras que permitían la relación entre estudiantes de medicina alrededor del mundo y colaborar en proyectos de intercambio, de proyectos de salud pública y proyectos en general también de investigación. Entonces nace como una actividad paralela en ese momento. Entonces continúo mi carrera desde segundo, en paralelo haciendo la carrera, pero también haciendo esta actividad como gremial de los estudiantes, pero no tanto enfocada en la gremialidad de los centros de estudiantes o política universitaria, propia de la autonomía universitaria en las universidades públicas, ¿no? Sino más bien desde un punto de vista más diplomático y pudiendo viajar a diferentes países para conocer colegas y amigos que poco a poco se van abriendo tus contactos y te abren un poco la mirada de lo que se puede hacer. Entonces, cuando salgo de medicina, cuando termino la carrera, termino esta etapa bien bonita que es el internado, y me doy cuenta que es algo que había crecido mucho a mí, ¿no? O sea, yo desde más o menos segundo año, finales de segundo año, yo ya sabía que quería dedicarme a epidemiología, pero no estaba cerrado a la idea, ¿no? Entonces, todavía exploré la parte quirúrgica, durante tercero y cuarto operaba con algunos cirujanos en sus cirugías privadas, ayudándoles con primer ayudante, etcétera, etcétera. Eh, pero me di cuenta que no me gustaba el mercantilismo asociado en este país, ¿no? No es así en todo el mundo, pero en este país había mucho tema de eso y demás. Y me fui pegando más a ese lado de la salud pública, epidemiología, y al final tenía que encontrar una manera de enfocar salud pública, pero también utilizar todo el conocimiento clínico que había adquirido, ¿no? Entonces, una área que es ese punto medio entre la salud pública, la gestión pública y la clínica es la epidemiología, ¿no? Entonces, fue sin duda algo que ya lo tenía pensado con algunos amigos y más, siempre lo discutía cuando estaba en segundo, tercero, pero se materializó bien marcado ya sabiendo que ya tocaba moverse, ¿no? Y trabajé un año en Bolivia, en la clínica, en la clínica Los Olivos, era médico ahí, y también gané un concurso de méritos en la Petrolera, que es otra clínica acá en Chabamba, para ser médico de guardia. Estuve un tiempo, pero tenía que nomás seguir el proceso de especialización y me fui a Estados Unidos, ¿no? A perseguir hacer epidemiología. Creo que eso es un poquito cómo se ha sentado, digamos, esa primera etapa de decisión. Y el Rodrigo Arcarlo de hoy, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? A todo eso y poco más, ¿no? Yo me considero un educador enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías educativas y la transmisión del conocimiento aplicado a no solamente la biología, sino a la investigación clínica, a la investigación translacional, que es un concepto de transición desde el bench, o sea, desde los laboratorios hasta la cama de los pacientes de la manera más rápida posible. La mayoría de las, no sé si conoces esto, pero la mayoría de los medicamentos que se producen o que se descubren tardan entre 10 a 15 años en llegar a un paciente, ¿no? Entonces hay una tendencia de investigación bien fuerte que está tratando de reducir esos tiempos y tratar de poder cada vez mejor asimilar mediante bien planificados sistemas la inclusión de pacientes más tempranamente en los procesos de investigación. Ese es un poco. Además, soy enfocado, hice una sub en salud poblacional y bueno, está en eso mi background, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy trabajando en salud global y investigación en sistemas sanitarios a partir de un doctorado que estoy realizando ahorita en Suecia. Entonces son como que un montón de diferentes matices. No creo que ninguno sea independiente ni ninguno
de alguna manera todos están conectados, pero son diferentes matices de una área que es bien bonita, que es el tema de salud pública, ¿no? Mm, donde todo se conecta prácticamente, ¿no? Eh, Ahora, viendo un poco esa inclinación por el lado de la epidemiología, todo eso, ¿tú qué has visto, o sea, pasar del ambiente, o sea, de lo que es Bolivia como país, a pasar al ambiente de epidemiología de Estados Unidos? Ahí, o sea, si bien hay una diferencia, pero la diferencia es extrema o es una diferencia sutil. No es una diferencia muy marcada, ¿no? Simplemente no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la cantidad de personal realmente capacitado en epidemiología como para tener realmente corrientes profesionales que puedan educar epidemiólogos competentes, ¿no? No porque los que tengamos estén mal preparados, sino que simplemente es un proceso que no pasa solamente por dar clases y enseñarles lo que es una incidencia, una prevalencia o cómo calcular un odds ratio. Va mucho más allá de eso y es entrar a lo delicado de la epidemiología moderna, que es constantemente cambiante. Hay tendencias que están en boga hoy día y mañana cambian y vuelven a cambiar mañana pasado y demás. Entonces, realmente estar conectado a nivel de esta área del conocimiento requiere que estés en ambientes un poquito más diversos, con mucho más personal capacitado y enfocado en diferentes áreas, ¿no? Para que puedas de esa manera construir una, un perfil profesional mucho más preparado para enfocar retos actuales, no solamente los de hace 30, 40 años, ¿no? Ya las cosas no están en los libros, ¿no? Entonces todo necesita ser revisado constantemente. Actualizado constantemente. Exacto. Entonces es un poquito eso, lo que creo que falta todavía en Bolivia, pero está poco a poco creciendo. Cada vez tenemos mayor enfoque. El COVID ha hecho que haya un enfoque más fuerte. En mi caso, a mí me ha tocado, o sea, se hace un proceso de selección allá, tomas varios exámenes para entrar, dependiendo del país en el que estás tratando de hacer epidemiología, algunos son residencias y en otros casos son programas de posgrado. En Estados Unidos, la epidemiología es un programa de posgrado, ¿no? Es un programa universitario, no tanto así hospitalario. Pero hay otros países que sí tienen residencias, por ejemplo, Argentina tiene una residencia en epidemiología, que es bastante interesante. Ellos rotan en diferentes servicios de salud del sistema federal, van a otras provincias y demás, interesante. México igual tiene algo similar, pero fuera de eso, o sea, en muchos otros países del mundo y en Europa es igual que en Estados Unidos, es más un tema de posgrado universitario, ¿no? En mi caso fue una maestría en epidemiología y estadística, ya en base a exámenes, currículum, recomendaciones y cosas, puedes postular, ¿no? Es complicado porque ponte a ver, yo apliqué seguramente unas 50 o 100 programas y me aceptaron en 3, ¿no? O sea, y gracias a Dios los que me aceptaron eran bastante buenos y eran bueno, eran en diferentes lugares, uno fue en Georgia, y dos fueron en Nueva York. Y los que elegí fueron porque, varias razones, ¿no? Pero sobre todo porque Nueva York tiene un sistema de salud pública, un departamento de salud pública de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, Bastante robusto en comparación. sí, claro, uno a eso y dos, que aparte, gran parte hay, no sé, hay como 25 universidades de renombre en el área metropolitana de Nueva York. Hay una comunidad bastante fuerte de salud pública que como que te permitía estar conectado en diferentes áreas con diferentes tonalidades y aprender mucho, ¿no? Entonces decidí hacerlo ahí. En medio de eso también gané una beca del Instituto Nacional de Salud para hacer una especialidad de investigación clínica y transnacional, que es igual no clínico, ¿no? Sino más bien es una especialidad propia de las universidades. Esa la hice en la Universidad Cornell, que es Ivy League, digamos, de la costa este, debe estar rankeada, ¿no? Número 12 o 13 del mundo. Y es muy buen lugar, ¿no? Es un buen lugar donde también tienes mucho contacto con clínicos y con investigadores que están realmente cambiando la práctica clínica, ¿no? Todos los días. Entonces, ha sido una cosa muy bonita que me ha permitido estar ahí. Eh, sí, creo que eso ha sido interesante, ¿no? Después fui reclutado para trabajar en un hospital allá y estaba trabajando ahí, ¿no? Hasta que golpeó la pandemia, ¿no? No, bastante interesante. A ver, vamos un poquito, profundizaremos un poco. ¿Cómo ha sido esa transición? O sea, yo sé que seguramente tú ya has tenido roce internacional justamente antes de poder hacer la migración a poder hacer el programa de epidemiología
a Estados Unidos. Pero, ¿cómo ha sido el hecho de, ok, me tengo que ir a Estados Unidos y si bien ya tengo cierta experiencia, pero tengo que hacer la especialidad sí o sí? ¿Cómo ha sido el hecho de llegar y, bueno, decir, bueno, empecemos ahora que el sueño se cumple? Sí, bueno, ayudó mucho lo de FIMSA, ayudaron muchos factores, ¿no? Yo he vivido en 6 países a lo que va de la fecha, algunos de ellos antes de mudarme a Estados Unidos. Argentina es uno de ellos. Yo hice mi internado en San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. Fue una experiencia interesante, bonita. Hice algo similar en Brasil. Y bueno, entonces, así como que sí había, digamos, no había miedo de irse afuera, pero también había una necesidad, ¿no? Yo siempre hablo de que en Cochabamba, por lo menos en nuestra región, no sé si tu público es predominantemente de esta ciudad o de Bolivia, pero nosotros tenemos algo que yo defino como un éxodo generacional, donde se han creado, poco antes de que nosotros entremos a la universidad, alrededor de 8 o 9 facultades de medicina, en un ámbito ya casi mercantilista, con muy poco control estatal de calidad, y definitivamente no responden a las necesidades propias de la región. Y han creado una suerte de que se están graduando, y se continúan y se estaban, lo que nosotros salimos, alrededor de 2.000 médicos al año, ¿no? Muchos de ellos sí del extranjero, que volvían a sus respectivos países, pero gran parte eran cochabambinos, bolivianos, gente que se quedaba acá, y creó un lugar muy, muy hostil para un médico general y muy pocas posibilidades de especialización reales en este lugar, ¿no? Entonces, ha creado un nexo. Nuestros colegas, amigos, muy capacitados, cerebros brillantes, no han visto otra opción que salir al exterior, ¿no? Eso creo que es algo bastante único de nuestra singularidad, de nuestra región. Entonces, no era tanto una opción, o sea, era o lo hacías o te quedabas acá a manejar un taxi. O sea, había cosas que realmente, hasta ahora tenemos colegas que están trabajando por miserias, guardias de 24 horas y demás, sueldos invivibles y muchas dificultades y precariedades que no creo que correspondan a la preparación que un médico tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito lo que yo critico al sistema, que no es tanto, obviamente sí es una intención, en mi caso no hubiera podido hacer el tipo de epidemiología que he aprendido en otro lugar o en muy pocos otros lugares del mundo, pero, pero sin duda también no es una opción, ¿no? Quedarse, lamentablemente, en la mayoría de los casos de las personas. Algo que tocaste y que me parece muy interesante de ver y ver si lo podemos conversar es, ¿tú cuál consideras que es el factor o los factores para que el médico quiera irse del país a formarse en un posgrado? Pues, puede ser una residencia o puede ser un programa de posgrado. ¿Qué crees que es lo que determina que el sistema de salud nacional, hablamos con respecto a Bolivia, está mal? Que no hay las suficientes plazas para poder realizar una residencia, que somos un territorio muy pequeño o que no hay los recursos suficientes para poder invertir en un sistema de salud. ¿Cuál consideras tú? ¿O cuáles? Todos esos y a la vez uno más que es el tema de los salarios, ¿no? O sea, México no está muy bien remunerado en general en este país, ¿no? Eh, Hay un incremento de la competitividad, de la cantidad de personas que son especialistas, que son médicos generales, incluso peor, pero genera un ambiente hostil en todos los sentidos, ¿no? No tiene, como tú dices, no tienes espacio que quisieras para hacer residencia y demás. Pero también es una aspiración personal el ir a lugares donde pueden capacitarse mejor, o donde hay especialidades que no existen acá, donde pueden practicar medicina un poco más avanzada que la que practicarían acá, pero lleva a un resultado, porque la gran mayoría de la gente no, a un resultado de fuga de cerebros, porque la mayoría de la gente de ese perfil no vuelve, ¿no? O sea, en los países donde hay sus especialidades y reconocen su esfuerzo y su capacidad, y generalmente con mucho mejores prestaciones, salarios y comodidades, que hacen que la gran mayoría de las personas que están en Brasil, Chile, tal vez un poquito igual México, otros lugares de Europa, no necesariamente España, porque España no está tan bien, que hacen que va a ser poco médico volviendo de esas áreas, ¿no?
Y es por eso, o sea, porque están buscando también una mejor vida, una mayor estabilidad y oportunidades. Y eso es sin duda loable y se merecen todo ese éxito, pero es peligroso para el país porque estás quedando con tal vez, no gente que es mala, sino que podríamos tener todos esos aquí también, ¿no? Y nos faltan muchos médicos, pero no hay condiciones para que ellos regresen. La mayoría, muchos de ellos que regresan se encuentran con paredes, con obstáculos, con gente que les cierran las puertas, con proteccionismo de parte de las sociedades científicas, con un montón de otros factores que en vez de beneficiar a estos colegas que también se han formado, les ponen barreras, les ponen dificultades. Y es complicado, ¿no? O sea, las personas que no, que saben que están dejando un buen salario, una buena estabilidad laboral, un buen estilo de vida, volver y decir, ¿sabes qué? Sí, yo en mi país voy a pasar por todas las negras unos 5 años más porque sí, porque quiero estar ahí, ¿no? Entonces, mucha gente no decide hacer lo contrario y quedarse donde está, y es peligroso, y es triste porque, como tú dices, es un éxodo generacional que vivimos, que estamos viviendo, y que ojalá en algún momento podamos resolverlo. No creo que nadie esté ni siquiera empezando a golpear la puerta de ese éxodo, porque las voces que deberían estar reclamándolo no están aquí, tienen que irse. Entonces, es un tema ahí complicado. ¿Tú, tú cómo solucionarías el problema del sistema de residencias en Bolivia? Hablemos de Bolivia, si quieres. Bueno, el sistema de residencias en todo el mundo está saturado, ¿no? Todo el mundo. No hay suficiente residencias en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en otros lugares de Europa. O sea, no es que es problema propio de Bolivia. Lo que yo creo que sí está mal es, eh, es la cantidad de médicos que estamos generando en comparación con la cantidad de residencias, ¿no? Yo creo que ese es un problema serio, que es complicado eh, de golpear, porque la gran mayoría de las universidades privadas eh, no van a aceptar que les constringas la cantidad de estudiantes que pueden sacar, ¿no? Es complicado, o sea, yo creo que dependería mucho del Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Salud, en empezar a pensar un poquito más en una estrategia educativa en el tema sanitario que permita más bien redirigir esos espacios a las otras cosas que nos faltan, porque nos falta mucho biotecnólogo, nos falta mucho laboratorista, nos falta muchas otras áreas de la salud o áreas de conocimiento de la salud en todos los servicios hospitales que podrían también desarrollarse y explotarse y no necesariamente todos ser médicos, ¿no? Ahora hay justas aspiraciones, pero por ejemplo, San Simón yo creo que no se equivoca, eh, mantiene su cantidad de alumnos graduados anualmente en una base que no aumenta. Creo que por lo menos en esa parte ellos sí responden a la necesidad social de no sacar médicos porque sí, y tienen un límite cupo para mantener calidad educativa. Creo que hay muchas universidades, no todas sin duda, privadas que no hacen eso y que es más un tema de a todos los que puedan inscribirse, que se inscriban, al final de cuentas, si salen o no salen, problema de ellos. Y bueno, hay muy pocas estadísticas de cómo les va después del egreso, ¿no? A esos colegas, ya sea en sus países de retorno, ya sea si vuelven a sus países que no son de acá o los que se quedan y son bolivianos, cómo les va en el tema de residencias, cómo les va en su práctica profesional, cómo les va en general, ¿no? Nadie tiene estadísticas de eso y eso es algo que sí podría, o sea, desde el punto de vista del investigador, te digo, lo primero que se puede hacer para solucionar un problema es entenderlo y no creo que ahorita lo entendamos. Eh, si viéramos esto, por ejemplo, si pudiéramos hacer esos estudios, entender mejor qué pasa con esos colegas, tal vez podríamos responder mejor a las necesidades, no solo de ellos, sino también de la comunidad. Sí, sí, sí. Bueno, en parte, considero que el hecho de mejorar tal vez un poco el sistema de salud a nivel nacional mejoraría un poco el tema de formación de residentes, más allá de las plazas, de todo lo que significa eso, pero creo que se puede aportar más, tanto económicamente como también infraestructuralmente. Creo que ayudaría a formar mejor al médico, ¿no? Es como que te doy más recursos y bueno, necesito más calidad de profesionales a la hora de poder ya Mm, tener un médico especialista. El problema pasa porque no hay
hay muchos problemas asociados al sistema sanitario, ¿no? Es un sistema sanitario saturadísimo, que ya de por sí tiene muchas deficiencias de personal, que está todo el tiempo sobreestirando su tiempo, que trabaja en 2 o 3 instituciones, que cuánto tiempo realmente le queda para enseñar bien a sus residentes. Es bastante complicado, ¿no? El tema de las residencias universitarias, residencias médicas en el país. La calidad de las mismas está intentando mejorarse, pero es un proceso largo que va a requerir no solamente inversión en la cantidad de residencias, sino también en el tiempo protegido de los formadores de residentes, ¿no? Y es un problema que existe. O sea, una cosa es que tu attending, médico, sí, el encargado de tu servicio, tenga realmente tiempo para estar contigo y enseñarte, ¿no? Y bueno, no, y eso es un tema que es complicado, hay que trabajarlo mucho más profundamente, pero es un proceso de largo tiempo, ¿no? Seguramente también incrementar el presupuesto general del Estado que vaya hacia salud es importante. En COVID llegó alrededor del 7, 8, 9, 10%, pero ha vuelto a bajar a los valores que tenía antes, que eran del 3, 4%. Entonces, sin duda estamos cada vez quitándole el foco a la salud. Creo que es peligroso en largo plazo, pero son cosas que no se pueden arreglar tampoco de la noche a la mañana. Una buena planificación estatal del sistema sanitario, y un desarrollo del sistema educativo. En paralelo, tal vez en 20 años puedan mejorar un poco esos matices, pero no antes. Es un proceso de bastante tiempo, mucha inversión y mucho trabajo. Bueno, Rodrigo, hablamos un poquito ahora de epidemiología como tal. Quiero tocar tal vez un punto fuerte con vos, que es acerca de lo que fue la pandemia. Actualmente, en comparación a lo que fue, lo que es y lo que será, ¿cómo ves la situación actual de la pandemia por COVID-19? Hay consenso a nivel internacional que todavía está muy preocupado del resultado de esta pandemia. Y porque sabemos que la transmisibilidad de la enfermedad todavía está presente en la mayoría de las regiones del mundo, y donde todavía, especialmente en los países subdesarrollados, tiene una cantidad de casos bastante alta, que todavía pone en estrés al sistema sanitario. Ha pasado ya en Londres, ha pasado en algunos otros países europeos durante el invierno, y va a pasar en otros lugares del mundo conforme lleguen a sus inviernos, porque se está encontrando con otros agentes, influenza, virus sitial y otros, que están otra vez llenando los servicios, y que de alguna manera no es una emergencia que ya está saldada. Hay muchas cosas por entender, sobre todo en las disparidades, o en las inequidades de salud en los diferentes grupos poblacionales en estos países, sobre todo en vías de desarrollo, ¿no? Donde todavía tiene una casuística bastante peligrosa y produce gran cantidad de muertes. Y bueno, es un problema que hay que todavía tener atención. Creo que estamos ahí ahorita todavía, pero para entender realmente de pandemias necesitas entender que es un proceso cíclico, que no ha empezado en 2020, sino que es un proceso que ha empezado con el nacimiento de la humanidad, y que lo conocemos desde que se registra por primera vez en Egipto, cuando ni siquiera teníamos maneras de escribir, con jeroglíficos, con imágenes, con faraones, con marcas de sarampión, con toda la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros como sociedad hemos sido forjados por nuestro contacto con las enfermedades infecciosas. Hemos cambiado nuestros comportamientos a partir de ellas, hemos estructurado nuestras sociedades de una manera que respondan mejor a las necesidades de salud de este tipo de eventos. Y en los últimos 15 años hemos tenido 3 o 4 pandemias. Entonces es un poquito, no es una historia de una pandemia, es una historia de la realidad de nuestro mundo, donde constantemente estamos sujetos a este tipo de circunstancias, ¿no? Poco a poco estamos mejorando nuestra manera de responder a ellas, y la tecnología y el conocimiento nos está ayudando, pero hay muchas cosas que se repiten, y una de ellas es el miedo. Eh,
es el culpar a algunas personas o a otras por el proceso. Y a raíz de ese miedo, y que ha sido parte de la manera de responder a enfermedades infecciosas desde el inicio de la humanidad, en la plaga negra, en la fiebre española, las epidemias de cólera en los 1900 y demás. O sea, siempre ha sido un grupo que se ocupaba y que se creía ser como el transmisor de estas enfermedades, ¿no? Cuando en realidad es más un proceso que es cíclico en el mundo y está constantemente cambiando, y mañana va a haber otra enfermedad y otra pandemia, y etcétera, etcétera. Y bueno, es parte del también un mundo globalizado en el que en los últimos 20 años se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de personas que viajan a diferentes regiones del mundo. Hoy día tú estás en Buenos Aires, yo mañana estaré en Suecia y tú tal vez en Japón, y eso con un vuelo de 20 horas y listo, y ya estás ahí. La cantidad del comercio internacional que manda bienes y posibles acciones, la expansión de los humanos a antes lugares o nichos ecológicos antes bien preservados, que pueden tener agentes que no conocíamos o generar mutaciones de los mismos. Y sobre encima de eso tienes un cambio climático que está destruyendo ecosistemas y forzando a diferentes elementos a resurgir, ¿no? Entonces tienes un montón de factores que están jugando en este universo de posibles riesgos, que cada vez apuntan a que más bien vamos a ver mucho más de esto y más rápido en el futuro, ¿no? Tenemos una epidemia ahorita una pandemia, bueno, una epidemia de ébola en el Congo que no para, no pueden parar, a pesar de todos los mejores esfuerzos de los organismos internacionales en esa región, que se está expandiendo otra vez a otros países. Y bueno, es complicado, ¿no? O sea, antes el ébola no se expandía mucho porque todos se morían, pero ahora que de alguna manera hay más movimiento interlocal y a nivel de regiones, es bien difícil contenerlo, ¿no? Es bien difícil realmente tratar de parar estos procesos. Sí, sí, sí. ¿Tú consideras que con respecto a la pandemia, ahora hablemos primero de COVID, después voy a ir consultando acerca de lo que fue la gripe española, de la fiebre tifoidea y del VIH? ¿Tú crees que hay un nuevo repunte? O sea, un nuevo repunte, pero que tenga la misma significancia de la que hubo en 2020-21. Es poco probable. Eh, los virus, la mayoría de los elementos infecciosos, tienden a acoplarse a su host conforme se lo complican, o sea, a su huésped, ¿no? Tienden a reducir su patogenicidad y aumentar su virugenia, ¿no? O sea, su capacidad de replicación. ¿Qué significa esto? Mientras más vivo esté más su posibilidad de reproducirse y expandirse en una población. Si te mata, está yendo en contra de su proceso evolutivo. ¿Me entiendes? Está yendo en contra de su capacidad de reproducirse. Entonces, la mayoría de los virus tienen a atenuar su, su, su patogenia. Realmente, una vez en una especie ya se han constituido una especie específica, en este caso los humanos, adecuarse cada vez más a ella, se replica y eventualmente volverse cada vez más inocuos. Eso es lo más probable, pero de cosas posibles podría haber una pequeña probabilidad de sí tener una mutación rara que tenga algún tipo de incremento de patogenicidad. Pero la mayoría de las mutaciones que estamos viendo aumentan la infectividad, pero no así patogenicidad. O sea, que es lo que se espera también de la mayoría de estos casos. De estas mutaciones, como te digo, están, en la mayoría de los casos, el virus que gana o se vuelve más competente y toma una posición más fuerte hay una cosa que se llama el drift epidemiológico, ¿no? O sea, que va poco a poco remontando sobre otras variantes y demás. Solo los vencedores son esos que se pueden transmitir más rápido y que pueden transmitirse mejor y durante más tiempo las personas. Entonces, y esos vienen a ser obviamente menos inocuos, perdón, menos patogénicos o menos severos, ¿no? Letales. Por esas mismas razones, porque dependen de eso para si se transmiten. Si tuviera, o sea, decirme tal vez, no en una palabra, pero tal vez en una pequeña, en un pequeño texto, vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es
Bolivia y el segundo escenario es Estados Unidos. Para Bolivia, empecemos por este país. ¿Cuál crees que fue el principal limitante a la hora de poder responder ante la epidemia, o sea, durante los primeros meses? Y la misma pregunta, para Estados Unidos, ¿cuál crees que fue el principal limitante para poder responder a esta? Tal vez, no sé si son de forma similar a ambos países o es que en Bolivia fue un limitante y en Estados Unidos fue otro. Hay diferencias muy marcadas. No se pueden comparar, los dos países no se pueden comparar directamente, son países completamente diferentes en todos los sentidos de la palabra, desde tamaño, economía, desarrollo, capacidad de respuesta, sistemas sanitarios son muy distintos. Pero voy a tratar de hacer un ejercicio que es el que me pides. Bueno, en Bolivia hay un error garrafal del inicio de la respuesta de la pandemia, a pesar de que había muchos aciertos. Vamos a empezar primero del acierto inicial, que fue esta contención que se hizo. Y voy a tratar de ir y volver un poquito a Estados Unidos porque tiene relación con esto. En Estados Unidos, el problema principal ha sido que nos ha golpeado la enfermedad muy rápido, especialmente en Nueva York y el resto de las ciudades grandes. Hemos tenido un brote de casos muy fuerte, muy alto, cuando había un desconocimiento total de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer en esta enfermedad. Hemos tenido que trabajar sobre la marcha para entender tratamientos, para entender mecanismos de transmisión, para entender cómo sostener a nuestros pacientes en las UTIs, en las terapias intermedias y también en las emergencias. Y nos ha golpeado muy, muy fuerte en febrero, o sea, a semanas de que empiece, digamos, los brotes conocidos de, de China, ¿no? Entonces, había mucho desconocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hemos tenido que trabajar mucho en investigación y desarrollo para tratar un poquito de responder a eso. En Bolivia toman la decisión de cerrar fronteras y eso les salva de ese golpe inicial, de ese primer atacazo que no sé cómo hubiera podido responder el sistema de salud cuando realmente no se entendía nada de la enfermedad. Los brotes grandes, las primeras olas reales de Bolivia, son muy posteriores, en junio y julio de este año, Exacto. donde ya teníamos ideas de cómo sostener a los pacientes en las UTIs, algunos tratamientos empíricos, sabíamos que había que hacer esto y aquello, ya estaba entrando los protocolos de corticoides, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso le ha permitido, digamos, entrar a las olas al país con un poquito más de herramientas o al sistema sanitario que las que teníamos, por ejemplo, en Estados Unidos. A pesar de tener un sistema más robusto, con mucha mayor capacidad de investigación, etcétera, etcétera, al haber entrado tan temprano y expandirse como juego, ha sido uno de los problemas principales eso, ¿no? El que realmente nos ha golpeado primero por ser una ciudad más grande y porque el mundo está ahí concentrado, ¿no? Estados Unidos es grande, pero Nueva York es incluso mucho más diverso, ¿no? En Nueva York se hablan 200 idiomas, hay gente de todos los países, o sea, millones y millones de personas llegan todos los días, entonces es un puchiche dispuesto a explotar en el tema de pandemia. Y en Bolivia se ha protegido un poco durante ese periodo de tiempo. Y de repente vino un error garrafal que en el sistema sanitario, que es en base a una ley que saca el ministerio, un decreto ley, que agarran y dicen que, bueno, que las personas que tienen riesgos, quiere decir personas mayores o con comorbilidades, hipertensos, diabetes, a partir del conocimiento mismo que teníamos de esta enfermedad, o personas que tenían hijos pequeños, ¿qué más era? Eso creo que era algo lo que estaba planteado en esa ley. Podían retirarse de sus servicios, podían retirarse de sus trabajos los empleados públicos, ¿no? Y eso se aplica al sistema sanitario y agarra y de repente el 50% de algunos servicios se había retirado. Y eran los médicos con más experiencia, eran los médicos con mucha mayor capacidad de resolución y se han quedado, o sea, se han quedado realmente gente mucho menos preparada o con mucha menos experiencia, forzados a responder el doble porque de repente su servicio se había vaciado, ¿no? En un momento donde estaba golpeando fuerte en la primera, segunda ola. Entonces, había un error en ese sentido, creo, desde el punto de vista de gestión, que no lo he visto en otros lugares del mundo y que creo que ha realmente causado problemas serios durante ese primer año de respuesta en la pandemia, ¿no?
que ha sido como una pequeña cosita que realmente no tenía sentido. O sea, obviamente la gente tenía miedo, nuestros profesionales tenían miedo, y entiendo la decisión que se toma, pero creo que ha causado muchas más consecuencias, mucho más malas que las que se esperaba crear positivas, ¿no? En vez de estar haciendo eso, habría que más bien tratar de proteger mejor a nuestro personal, darles el PP adecuado, etcétera, 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 a estar retirándolos porque tenían miedo a contagiarse, ¿no? Es complicado, obviamente, tenemos una pared llena de médicos que han fallecido durante esta pandemia. Podrían haber sido muchos más, tal vez, pero ya fuera del ámbito proteccionista gremial, como sistema sanitario, es un error severo. ¿A vos te ha tocado pasar la pandemia en Estados Unidos o en Bolivia? Mitades, o sea, yo he pasado todo el primer año en Estados Unidos trabajando fuerte en investigación, en desarrollo de tratamientos, eh, y entendiendo mejor la transmisibilidad del virus. Entonces, hasta febrero, no, mayo del 2021 he estado en Estados Unidos ¿Cómo se trabajando en eso. sentía en Estados Unidos? Por eso ha sido muy duro. De repente Nueva York, que es una ciudad vibrante, se vuelve un pueblo fantasma. Lo único que abrían eran los supermercados y las licorerías y no había nada más que hacer. O sea, era completamente desolado. Yo he mantenido paz mental, digamos, porque trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a domingo en el hospital, que me permitía sentirme ocupado y que estábamos ayudando, ¿no? Y que estamos tratando de entender mejor las cosas, estamos trabajando con estudios interesantes, con tratamientos que al final no funcionaron, pero sabemos que no funcionaron porque los hemos estudiado. Entonces, sí, bueno, eran cosas que nos dio la pandemia en esa época, ¿no? Y Además, personalmente, personalmente eso te decía. personalmente no así, o sea, yo creo que me preocupaba mucho lo que pasaba en mi casa acá en Bolivia, que es una de las razones por las que decidí volver. Si no hubiese sido la pandemia, probablemente no estaría aquí ahorita, en Cochabamba. Eh, la mitad de mi día, porque hubo problemas políticos y luego vino el COVID y demás, la mitad de mi día era ver qué estaba pasando aquí y si todos están bien y qué estaba sucediendo y tratar de ayudar de alguna manera, tratar con epidemiólogos de acá, tratar de alguna manera contribuir a lo que estaba a la respuesta acá. Entonces, como que me di cuenta que estaba como que viviendo en dos espacios a la vez, ¿no? Con mi cabeza aquí y allá. Entonces era como que sí, o sea, sin duda fue estresante y causó que decida eventualmente volver acá, ¿no? Para poder un poco estar más cerca de mi familia. Cambia tus prioridades ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, Obvio. sí. Entonces, sí, o sea, ahora ya sí había mucho suicidio de colegas. Tenemos un compañero, creo que tú conoces también, bueno, no voy a decir su nombre, pero en su programa, ponte de interna, que eran 30 residentes, 12 suicidan, o sea, había, ha sido un momento muy difícil, realmente la gente, los colegas la pasan muy mal, muy, muy mal, no solo porque la enfermedad era muy cruda y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando al principio, sino porque realmente era muy, muy difícil sobrellevar la carga de trabajo que en ese momento tuvimos. Eh, ha habido muy poca transmisibilidad de COVID en personal sanitario, hicimos varios estudios de eso. Y de hecho allá tenías menos probabilidad de tener COVID estando en el hospital como médico que como que estando allá afuera en la calle, ¿me entiendes? Pero era porque las cosas se hacían bien. O sea, tenía protección personal apropiada, porque había protocolos específicos para el manejo de estos pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y había infraestructura apropiada también, ¿no? Entonces, no digo que se pueda hacer lo mismo aquí, pero yo creo que sí hubiera podido por lo menos equivalerse a lo que es normalmente el riesgo, ¿no? Eh, bueno, pero sí, así es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. A nivel personal y a nivel de nuestras amistades, igual en Nueva York ha sido difícil para todos, para todos. ¿Cómo ha sido tu intervención? O sea, me estabas comentando que estabas haciendo investigación durante el periodo de la pandemia allá en Estados Unidos. Básicamente, a vos, ¿cómo te llegó el hecho de, bueno, doctor Rodrigo, están habiendo eh, casos de esta X enfermedad y necesitamos de alguna manera poder investigar cuáles son las causas, transmisibilidad, periodo de incubación y todas esas características? Sí, es un trabajo descomunal de miles y miles de personas, más mío, ¿no? O sea, ha habido miles y miles de personas involucradas en investigación de COVID y todavía hay. Eh,
Yo era parte de la división de epidemiología, o sigo siendo parte ahora de la división de epidemiología de la Escuela de Medicina de NYU, o sea, de la Universidad de Nueva York. Y en esta unidad de epidemiología tenemos epidemiólogos con mucha experiencia en modelar la transmisibilidad de enfermedades infecciosas y tengo mucha experiencia en investigación clínica con tratamientos, ¿no? Entonces diseñamos un estudio que estaba destinado a probar la hidroxicloroquina y la cloroquina, pero había dificultades, ¿no? ¿Cómo este medicamento sería más útil si se aplica apenas se diagnostica de manera ambulatoria, pacientes que tengan riesgo, pero que no necesariamente estén hospitalizados? Entonces no era algo que se podía dar a los pacientes en un hospital y por lo tanto, pero tampoco queríamos traerlos a los pacientes al hospital para recibir ese tratamiento. Entonces diseñamos todo un estudio en que se les mandaba por correo medicamentos y sistemas de testeo diarios y después controles mensuales para ver cómo variaba las cantidades virales o la replicación viral durante los primeros 15 días de recibir el tratamiento. Posteriormente se hacía seguimiento de sus outcomes para ver si se enfermaban o no se enfermaban. Se hacía seguimiento para ver si reducía la transmisibilidad de sus casas, de sus hogares, o si habían contagiado a alguien más, etcétera, etcétera. Luego hacíamos pruebas genéticas para ver si la filogenia propia de las familias correspondía o si había tal vez contagiado en otro lugar. Había muchas cosas que se puede hacer y que fueron muy interesantes. Hicimos estudios en ambientes cerrados, espacios deportivos, donde trataron de implementar medidas de protección para que la gente pueda seguir, por ejemplo, jugando squash o racket y ver si realmente había reducido la transmisibilidad, cosas como esas, ¿no? O sea, doy unos ejemplos no son todos, pero sin duda son unos de los interesantes con los que hemos trabajado. Obviamente es para dar conferencia entera la metodología y demás, pero algunas de las cosas interesantes eran esas, ¿no? Que era un estudio clínico completamente remoto que se manejaba enviando kits y medicamentos y rara vez necesitaba que alguien esté físicamente con el paciente, ¿no? La mayoría se hacía directamente con telemedicina. Ya, perfecto. Rodrigo, hablemos tal vez de las preguntas más frecuentes que tiene la gente, ¿no? Y que tal vez podemos explicarlo así sumamente, eh, diríamos, en términos populares. Y ya después trabajamos ahí la parte ya más académica, científica. ¿Cuál es la mejor vacuna actualmente para COVID-19? ¿O no hay una vacuna? La La mejor, de podríamos decir así. No, las únicas que son bivalentes ahorita es la de Pfizer y sí, la única bivalente es la de Pfizer ahora. Cobivalente me refiero a que tenga serotipo de Omicron. Ya, Eh, no hay, o sea, no es tanto porque es mejor o es peor, sino que es la única que tiene los dos serotipos. ok. ¿Tú, tú consideras que dentro de lo que es la vacunación para justamente el manejo de la pandemia, ha sido un factor importante o ha sido más un factor importante el hecho de que se ha podido encontrar un posible tratamiento para esto? La, la vacunación ha sido vital. No hubiéramos podido contener el primer año si no hubiera sido, o sea, el primer año y medio y segundo si no hubiera sido por la vacunación, realmente en los países desarrollados. Eh, el virus ha mutado rápido y ha hecho que la vacunación sea un poco menos efectiva de lo que hubiéramos querido que sea. Pero sin duda, la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para reducir la cantidad de casos severos en una población específica y de esa manera reducir la cantidad de muertes asociadas a esta enfermedad, ¿no? De la misma manera que lo hace la vacunación para influenza, de la misma manera que lo va a hacer la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Entonces, no es que es la panacea para contra las enfermedades infecciosas, ¿no? Porque te vacunas COVID igual te puede dar influenza, pero sin duda es una herramienta muy útil que tiene muy pocos riesgos o casi ninguno para la gran mayoría de las personas y especialmente las personas con alto riesgo definitivamente mejora su prognosis general y es menos riesgosa que enfermarse, ¿no? Hoy en día es útil todavía utilizar barbijos o ya se ha logrado la inmunidad de rebaño que se venía hablando.
ya de virus. Una inmunidad mixta, ¿no? No hay inmunidad de rebaño a menos que el rebaño esté completamente protegido. Ya un poco más técnico, no llegas a una inmunidad de rebaño a menos que el 80-90% Grupo poblacional. de tu población sea inmune o no pueda contagiarse. Pero esta variante, esas variantes y el mismo COVID sí producen una inmunidad muy sutil, que no dura mucho en el tiempo, por lo menos no en anticuerpos, tal vez sí un poquito a nivel celular, que todavía se está estudiando eso bastante, pero que no es así de respuesta súper rápida. La respuesta inmune celular no es directa como la respuesta ya de antígenos circulantes, entonces, o de anticuerpos circulantes. Entonces, es eso el problema, ¿no? O sea, tanto el virus está diseñado de manera que no genera tanta inmunidad, como ha cambiado también el virus y constantemente cambia y hace que sea más difícil para las vacunas responder muy bien. Pero no es la primera vez que encontramos eso, porque nos ha pasado lo mismo. Todos los años cambian los 4 serotipos que nos aplicamos. Es un proceso que poco a poco va a ir mejorando en estas vacunas de COVID de tercera generación de los que se vienen en los próximos años. Eh, pero bueno, para la mayoría de las personas en alto riesgo, personas que tienen enfermedades severas, mayores de edad, obesas y entre otras cosas, inmunodeprimidas, trasplantados, pacientes oncológicos, sí es sin duda la mejor manera de tratar de prevenir problemas severos relacionados al COVID. Ahora, de las máscaras, en el ámbito hospitalario y con las personas que están enfermas, sin duda. Ahora, de que yo creo que se vuelve una preferencia personal en otro tipo de ambientes. ¿Qué opinas de los antivacunas? Creo que hay una tendencia en el mundo y una de las diferencias claras de esta pandemia con otras ha sido la desinformación, ¿no? Y la amplificación de locutores no válidos. ¿A qué me refiero con esto? En que hace 10 años, si teníamos una emergencia sanitaria, los entes responsables de informar a la población eran tanto los agentes de los sistemas públicos de respuesta, los sistemas de salud o los ministerios de salud o los departamentos de salud o los mismos médicos incluso, asociados a las corrientes de información, periódicos, noticias, cables, entre otros, ¿no? Que mantenían hasta cierto punto un rigor a esa información, o sea, que sea lo más certera posible, atinada y que genere menos pánico y problemas, ¿no? Ahora, en este nuevo mundo en el que vivimos de las redes sociales y que la mayoría de las personas no reciben su información de estos medios tradicionales, genera que se amplifiquen y se puedan amplificar muchas voces disonantes, generando un efecto que se conoce como el sesgo de afirmación, que es simplemente a mí no me gusta que me digan que me vacune, ¿no? Y empiezas a consumir Sí. medios o personas o influencers o redes sociales o corrientes que debido a sus algoritmos se dan cuenta que tú tienes esa tendencia y te empiezan a dar más y más de esa información. Eventualmente crea una convicción total de que las vacunas son equivocadas, ¿no? Entonces, Sí. tienes una amplificación de voces que afirman tus ideas y lamentablemente no permiten que fuentes integralmente informadas, buena información, sin conspiración, todo este tema de creer que el mundo está acabando, puedan realmente llegar a ti y eso genera estos movimientos de antivacunas que lamentablemente están costándole mucho a sus hijos y a ellos mismos, no tanto solo por el COVID, sino porque están también empezando a ver focos de enfermedades infecciosas que habíamos contenido. Solo hemos podido eliminar una enfermedad en el mundo, eh, la viruela, porque obviamente hay varias condiciones para poder eliminar una enfermedad, ¿no? La primera es que el reservorio sea solo los humanos, la segunda es que haya una vacuna que funcione bien, y la tercera es que no haya, o sea, reservorios naturales, ¿no?
donde pueda mantenerse, digamos, en el aire o en el piso y demás. Y ese era un caso bastante único. En el COVID nunca vamos a poder erradicarlo porque se transmite también a animales y otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchos factores que se asocian a eso, pero realmente otros, el virus de sarampión, el coqueluche, la difteria, etcétera, están presentes, existen, el polio. Y lamentablemente, cuando reduces la cantidad de vacunas que están recibiendo estos niños, te has empezado a crear focos de estos casos de sarampión en Santa Cruz, en Nueva York, o sea, en muchos otros lugares del mundo, regidos por una corriente que creo que simplemente está muy desinformada, ¿no? Está recibiendo información de fuentes realmente que solo afirman sus miedos y que no les dan seguridad, sino generan más división entre ellos y sus comunidades y sus familias y realmente reducen la respuesta del sistema sanitario, ¿no? ¿Qué se sabe actualmente de la vacuna para el VIH? ¿O en qué periodo está? Bueno, hay muchas vacunas para el VIH que se han testeado y el problema más grande es que el virus es muy, muy, muy difícil de contener, sus mutaciones son muy amplias, genera reservorios en tejidos que se mantienen dormidos durante muchos años. Eh, Se han testeado muchas vacunas interesantes, pero en este momento solo ha habido un par que han tenido algún tipo de éxito. Probablemente estamos por entre unos 5 y 10 años todavía de tener una vacuna VIH que realmente sea efectiva. Es una pandemia gigante que nunca ha parado. Eh, que no solo eso, sino que los tratamientos que hemos desarrollado para esta enfermedad han permitido que una de las cosas que produce más infecciones, que es el tiempo de duración de la infección, aumente y tengas mucha mayor cantidad de gente que pueda transmitirlo. Entonces, contraintuitivamente, al salvar estas vidas y mantenerlos vivos, estamos también preservando la capacidad de transmisión de este virus a lo largo del tiempo. El virus del VIH todavía es un problema muy grande a nivel del mundo, aunque gracias a Dios, con el acceso apropiado a antirretrovirales, esta posibilidad de transmisión y la vida de estas personas puede ser muy larga, pero no quiere decir que no debamos aspirar a más, a tratar de por lo menos cada vez reducir más la cantidad de casos emergentes en todas nuestras regiones. Entonces, eso es un poquito la realidad del VIH. Creo que el mundo se ha acostumbrado mucho a él y lamentablemente es muy difícil de prevenir. Entonces, todavía estamos trabajando muy fuerte en eso y esperamos en la comunidad científica en general, no yo, la comunidad científica en general trabaja muy fuerte en esto. Realmente en los próximos 5 o 10 años ya vamos a ver algún éxito. Bien, Rodrigo, hablarnos un poquito de Rodrigo Carlop como persona, ¿no? Como tal vez como médico epidemiólogo. Durante este tiempo de tu formación, ¿cuál consideras que han sido los factores que más te han ayudado durante el camino de ser médico general a epidemiólogo? Eh, no sé, ha sido muchos factores, ¿no? Pero el primero yo creo que era un tema de encontrar lo que combina un poquito lo que tú eres bueno y juntarse con lo que la gente necesita de ti, ¿no? O la sociedad necesita de ti. Yo siempre soy bueno en aspectos relacionados a la área social de la medicina y he terminado en una posición en la que eso es lo que se requería en un momento específico, ¿no? Yo soy epidemiólogo desde 2017, mucho antes de la pandemia, y ya he trabajado mucho en epidemiología antes de que golpee. Y sigo trabajando en cosas que no tienen nada que ver con infecciosas todos los días, pero poco a poco estamos siendo un poco más reconocidos en lo que es nuestra especialidad, ¿no? O sea, la gente entiende más qué hacemos y antes tenías que explicarlo mucho, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que sí, esa conjunción de esas dos cosas, ¿no? Realmente saber lo que va contigo y dos, lo que realmente funciona y necesitan en otros lugares, ¿no? Para que puedas de esa manera contribuir y mantener una vida estable, balanceada. Ha sido difícil al principio, muchas horas y mucho trabajo y muchas cosas, y sigue siendo de muchas maneras, pero dentro de todas las especialidades que puede uno tomar, a mí me permite
un balance vida-trabajo bastante positivo, horarios cómodos y bastante flexibles. Y algo que antes no existía, antes de la pandemia, que se abre después de la pandemia, que es esto del trabajo remoto, ¿no? Que te permite a ti mucha mayor flexibilidad, de no tener que estar todos los días yendo a tu oficina. Y eso en mi área todavía es posible. Y no solo en la mía, ¿no? Sino cada vez se está expandiendo más espacios. Sí. Hay colegas terapistas que están trabajando remotos porque hay lugares de poco acceso en los que ellos pueden interconsultar con internistas que están en hospitales sin terapista o con poco terapista y pueden ayudar a resolver la situación de esas UTIs, ¿no? Entonces, cosas como esa cada vez se está expandiendo en todas las áreas. Mucho está ayudado también en radiología, en patología y en otras áreas. Entonces, es un tema que está cada vez avanzando más. Hay muchos sistemas de telemedicina útiles en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso están más destinados a diferencia de los países de desarrollo, están más destinados a un tema de comodidad, que la gente no quiere ir al hospital y por lo tanto se toma la consulta de telemedicina por su casa. Pero en el caso de los países subdesarrollados y Latinoamérica y Brasil incluso, a veces es un monstruo económicamente, pero todavía tienen lugares muy pobres y de muy poco acceso. Es un juego más bien de tratar de responder a necesidades existentes que no se están cubriendo de la manera normal, ¿no? O sea, hay unas diferencias ahí en lo que el uso de la telemedicina en diferentes regiones, por sus diferentes características, pero creo que es algo que cada vez está entrando más y que está siendo interesante para la vida profesional también de los colegas, porque te permite realmente tener un poco mejor balance vida-trabajo. Yo siempre les digo a los colegas que trabajan mucho y ganan muy bien, les digo, está bien, estás ganando mucho dinero, pero dividirlo por la cantidad de horas que trabajas a la semana, ¿no? Y trata de ver si estás ganando bien o estás trabajando mucho. Porque Súper así, importante, ¿no? claro, porque puede ser el segundo, está bien, especialmente cuando estamos empezando, ¿no? Porque al final de cuentas necesitamos y tenemos que aparte construir y queremos comernos el mundo, ¿no? Sí. Pero los años se van y tu juventud también, y puede que no tengas familia o tal vez tienes familia, y disfrutar de ya sea de no tener familia o de tener familia es también importante. ¿Qué te ves haciendo de acá a 5 años? En 5 años estoy probablemente ya habiendo terminado este doctorado que estoy haciendo en ciencias médicas en Suecia y probablemente esté incorporado trabajando en San Simón y mantenga mis trabajos remotos y consultorías en otros lugares del mundo. Estoy empezando a generar este concepto de profesional global. Creo que ya muchos de mis colegas están también trabajando en eso. En los que cada vez hay la interconexión y el trabajo remoto nos está permitiendo mantener perfiles múltiples en diferentes lugares y correlacionados los unos con los otros, haciéndonos de nosotros elementos interesantes, atractivos y que construyen en donde sea que están, ¿no? Entonces, eso, mi especialidad me está dando mucha flexibilidad de no tener que casarme a un lugar, sino al contrario, poder estar en todos los lugares que quiera estar, no al mismo tiempo, pero en el sentido de que me da esa versatilidad que antes no existía, ¿no? Tenías que sí o sí irte o volver o quedarte o establecerte y creo que eso cada vez es menos el caso, especialmente en mi área, ¿no? Tal vez un poquito en la cirugía es más difícil porque como que tienes que hacerte un nombre y demás cosas, pero en mi área es bastante interesante y te permite un balance de vida que es muy diferente ante las otras ramas. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere irse a Estados Unidos a hacer una carrera de posgrado? Que aburren. Ya. Es De muy plano. difícil. La, las especialidades en Estados Unidos son las más competitivas del mundo. No hay nadie que te va a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque incluso haciendo todo bien, estás igual 50-50 de que entres. Porque hay mucha gente que hace todo bien y que quiere estar ahí. Tienes que competir literalmente con gente de todo lado, de toda Latinoamérica, de toda Europa, de todo el mundo en desarrollo y de otros países que realmente son desarrollados pero que quieren hacer su especialidad en Estados Unidos. Hay muchos factores para esto. Uno de ellos es el salario. El médico gana muy bien en Estados Unidos.
un cirujano saliendo de la residencia hace $500,000, con 5 o 10 años de experiencia hace uno al año, con 40, 50 horas de trabajo a la semana, ¿no? Entonces realmente viven vidas mucho más cómodas, que realmente les remuneran de una manera que les permite estar satisfechos con el balance de vida-trabajo. Y obviamente también está el atractivo de realmente poder hacer todo por tus pacientes en un lugar donde hay una capacidad de sistema sanitario bastante robusta y mucha innovación, ¿no? Cada vez constantes proyectos de mejoras y puedes realmente como que mover la aguja de la conducta clínica en el mundo, ¿no? Porque no que en Europa no lo puedas hacer, seguramente sí, en muchos espacios, pero es más fácil en Estados Unidos porque hay una cultura mucho más grande de eso. ¿Quiénes han sido las personas más influentes para Rodrigo Carnot? Yo creo que siempre son la familia, mi padre, pero también yo creo que trato de aprender un poquito de todas las personas que se encuentran en mi vida, ¿no? Siempre los ojos pueden ayudar mucho a entender y aprender sin tener que sufrir las cosas, ¿no? Aprender mirando en vez de vivir hasta los sufrimientos de las personas te ayuda un poquito a entender mejor cómo, qué caminos tomar. Pero hay una persona profesionalmente que sí me ayudó mucho, que es mi segunda, desde muchas maneras mi primera jefa en Estados Unidos, porque ella era la directora de epidemiología del programa al que yo entré. Después ella se va en NYU y es también una de las personas que me recluta después a ese hospital, al de la Escuela de Medicina de NYU. Y siempre fue un pilar fundamental porque es una mujer de alrededor de 50 años que tiene una familia, 2 hijos jóvenes, así de 8 o 15 años. Y ella trabaja más que nadie que yo conozca. Y al mismo tiempo mantiene a su familia feliz, cocina para los hijos, está todo el tiempo con ellos, está aquí y allá. Y yo no sé si tiene gemelos o qué, pero o sea, literal es una rockstar que guía con ejemplo, que hace que los equipos quieran estar ahí y que la gente quiera dar al 100% lo que está haciendo porque la ven a ella y el apoyo que ella les brinda y ellos pueden también o sea, construirse a sí mismos a través de esa experiencia sin tener que ella presionarte para hacer o no hacer algo, ¿no? Y eso es algo que creo que me ha ayudado mucho a crecer como profesional porque ves poco de eso en Bolivia, eh, ahí, pero muy poco y no a ese nivel. Eh, eh, sí. Eso es bastante interesante, ¿no? Eso creo que me ayuda mucho eso. Eh, pero también creo que aprendo mucho de los niños, igual de mis hermanos, de los pequeños con los que, o sea, tengo mis hermanitos pequeños, tengo una hermana de 11 años, mis otros hermanitos tienen 13, 15, 18 años. Entonces, cada vez entiendo mejor el mundo a través de sus ojos y eso es algo bien mágico, ¿no? Entonces, no, creo que aprendes de todo y de todos y es un poquito de tratar de hacer de ese tu nicho de información, no solamente idealizar o totemizar a alguien o algún tipo de ejemplo. Sí, la familia es un factor importante, ¿no? En la formación de un médico. Considero que el apoyo, no solamente el apoyo económico, sino el apoyo en moral, ese apoyo emocional que siempre viene en cualquier situación. Pues seguramente vos cuando estabas en Estados Unidos, mientras pasaba toda la pandemia, como tú has comentado, era como que preocupar por cómo estaban ellos, si estaban bien, no estaban bien, y seguramente viceversa también, ¿no? Como que tu papá, tu mamá se preocupaban mucho por cómo estás, si está bien de salud, te estará trabajando, no estará trabajando, y todo ese tipo de cosas, que a la hora de ahora suma y genera un potencial para poder continuar incluso con más entusiasmo, ¿no? El día a día. Sí, o sea, sin duda. Necesitamos ser seres completos. Y seres completos no solamente son personas profesionales. El médico que solo sabe de medicina no sabe nada, ¿no? Necesita ser un ser ampliado de cultura, en otras ciencias. Necesita conocer de la actualidad política nacional, de país en el que se encuentre y mundial. En un mundo globalizado, necesita conocer otras culturas y otras maneras de vivir la vida. Necesita centrarse en su familia y construir también eh, vínculos emocionales positivos, fuertes. Buscar amigos y relaciones sociales que sean constructivas,
que faciliten el desarrollo tuyo personal y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente, ser un médico exitoso en este mundo, yo creo que no requiere una especialidad, sino más bien requiere plantearte que no depende solamente de ser médico, sino que tiene que ser que trates de crecer en ti mismo como persona, ¿no? De que seas cada día mejor persona. Si eres mejor persona todos los días, eso también se va a traducir a nivel profesional, en ser un buen profesional. Pero requiere también que dejes de pensar en el trabajo como la única cosa que es importante, ¿no? Y eso es peligroso y difícil para muchos de nuestros colegas. Realmente hay algunas especialidades que son demasiado demandantes en tema de tiempo y también ambiciones tampoco a veces que son un poquito desmedidas, que no les permiten ver eso de manera temprana y después se arrepienten cuando ya están mayores. Rodrigo, las últimas. Y esta es una dinámica más que todo. Si tuvieras la oportunidad de preguntarte alguna, vale la redundancia, pregunta que yo no te hice, o sea, ponerte en mi lugar y hacerte una pregunta que no te hice, ¿cuál sería la que te darías? ¿Qué va a pasar ahora, no? O sea, ¿cuál es el futuro de de las pandemias en el mundo? Por Creo favor. que es recurrente. eh, no solo los colegas, sino la gente que trata de pensar y en su lugar, realmente los que por primera vez están sintiendo el golpe de una enfermedad infecciosa, como que les mueva su vida. Vamos a tener más, va a ser más frecuentes y necesitamos estar mejor preparados. De ahora en adelante, por este multitud de factores que antes hemos descrito, más este hecho de la desinformación generando sesgos de afirmación, vamos a tener que luchar mucho por entender cómo ayudar a nuestras comunidades y cómo reducir el impacto tanto de enfermedades crónicas como no crónicas, infecciosas, oncológicas y de salud mental, de una manera en la que no lo hacíamos antes. La atención de los servicios de manera eh, paternalista, yo soy el médico y yo sé lo que es bueno para ti y tú tienes que hacerme caso. Funcionaba hace 40 años, no funcionaba. Los pacientes requieren que uno los entienda para poder de esa mejor manera ayudarlos a ayudarse a sí mismos. Y va a requerir mucho trabajo en tema comunicacional y en tema de aptitudes de los futuros profesionales que puedan responder a esas necesidades. Está cambiando mucho y vamos a ver muchos más de estos casos, no solamente infecciosas, de nuevo te digo, sino de todo lo demás, de lo que ya mencioné. Y cualquiera sea tu especialidad, cualquiera sea tu área de trabajo, cualquiera sea tu inclinación, sin duda debería ser algo que deberías replantearte a ti mismo. Es qué actitud tomas con tus pacientes, qué actitud tomas con tu comunidad, cuál es tu rol en esta sociedad. Y un poco salir de esa caja de paternalismo que es clásico de un médico tradicional, ¿no? Que de nuevo es que yo sé lo que, como los docentes de las facultades, ¿no? O sea, yo soy Dios y tú eres, o sea, no, perdón, soy yo y arriba de mí solo Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema que ya no puede existir, ¿no? No hace un médico realmente ni feliz ni exitoso realmente transmitiendo las cosas a su paciente. Claro, claro. Las dos últimas, Rodrigo. ¿Qué es la felicidad para vos? La felicidad es una constante lucha por un balance en nuestras vidas. No puede existir felicidad sin tristeza, pero a la vez no puede existir felicidad sin realmente construir una vida balanceada, una vida, una vida que te permita no solamente ser una cosa, sino múltiples personas a la vez. Creo que la dualidad es importante en las personas. Te permite, no creo que haya héroes ni villanos en este mundo. O sea, todos somos un montón de cosas grises en las que somos buenos y malos en muchas cosas y construirnos personalmente, todos los días tratar de mejorar, es encontrar esa felicidad, es encontrar ese espacio que te hace a ti mejor y te hace sentir bien y puede ser muy diferente para cada uno, pero que sin duda es único, es no aparecer en tu vida a menos que tú poco a poco lo construyes. ¿Eres feliz?
Claro, sin duda, creo que eh, no creo haber dejado de ser feliz con contadas excepciones y periodos específicos de tiempo que no siempre tienen cosas desde que tengo memoria, ¿no? O sea, por lo menos desde que estaba en la facultad, sin duda, esa constante búsqueda de mejoración, de mejoramiento me ha ayudado poco a poco ser cada vez más feliz, ¿no? Cada vez estar más satisfecho con quién soy. Y ha ayudado mucho también irse, ¿no? Y estar solo, bueno, realmente construir de cero, que tal vez es algo que muchos pasan igual, porque te permite alejarte de un medio, ¿no? El problema principal de las personas en desarrollo es que están muy sujetas a su entorno, y su entorno a veces dictamina sus predilecciones, sus aspiraciones y sus gustos. Desde qué te gusta tomar, hasta qué te gusta comer, hasta con quién te gusta salir, cómo te gusta vestirte, están determinados de muchas maneras por tu ámbito social, por las personas con las que te vincules. Y si de repente te separas de todo eso, puedes empezar a preguntarte al espejo, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo aspiro a hacer? Y eso ayuda a eventualmente ser cada vez más feliz y no depender solamente de preconceptos sociales de lo que deberías o no deberías ser, ¿no? Debería ser este tipo de especialista, debería tener este tipo de dinero, debería tener este tipo de mujer, debería tener este tipo o pareja, debería tener este tipo de hijos, debería tener este tipo de familia, o este tipo de gustos, o este tipo de ropa, y etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez un poco ser más tú. Gracias, Rodrigo, por estar acá. ¿Tienes algún perfil o alguna red social donde podamos colocar, Sí, donde tengo podemos varios. contactarte? Sí, sí, no, sí, tengo un Linktree en mi Instagram que puedes utilizar, es donde están todas Ok, mis... ahí lo dejan en la descripción, seguro. Sí, 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 sin duda. Y bueno, feliz de cualquier persona que esté interesada en mi área también. Es bonito momento, es un momento interesante, pero requiere que tengas una perspectiva amplia y que te des cuenta que no es... La epidemiología no es COVID, ¿no? La epidemiología es un concepto mucho más amplio de entender el mecanismo de las enfermedades o su transmisibilidad, pero no solamente en grupos cerrados, sino cada vez estamos hablando más de salud global, estamos hablando cada vez más de salud poblacional, que es un poco diferente a la salud pública porque es la interacción no solamente de la salud pública en las gestiones sanitarias, sino también cómo funciona y cómo se integra con la labor hospitalaria y también cómo se integra con otras gestiones, por ejemplo, la planificación urbana, el desarrollo de ambientes sostenibles, etcétera, etcétera, y todo creando el bienestar ya general dentro de las poblaciones. Entonces, es un mundo muy fuerte que avanza todos los días y si entras tienes que aprender a mantenerte al día. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, te agradezco un montón. Te mando un abrazo grande. Saludos, José, un gusto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de su canal de Master Channel y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.